día de hoy el mensaje es el número 4. El mensaje se llama El rechazo del mundo. En los mensajes anteriores hablamos sobre la eternidad y la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Quedó demostrado a través de testigos oculares, testigos que vieron la gloria de Dios en Él, o vieron irse al cielo, testigos, personas históricas como tú y como yo, que lo declararon. También tenemos el testimonio del mismo Dios, de que su Hijo, de que Jesucristo es su Hijo. Tenemos el testimonio del mismo Jesucristo, tenemos el testimonio de la palabra de Dios diciéndonos que Jesucristo es Dios. En el segundo mensaje hablamos de la obra creadora, vivificadora y victoriosa de Jesucristo, y hablamos de que Él nos dio vida juntamente al venir a este mundo a estar con nosotros. En el mensaje anterior, el mensaje número 3, hablamos de la vida de un hombre que vino antes que Jesucristo. Hablamos de Juan el Bautista y comparamos nuestra vida con Juan el Bautista como esos testigos que debemos de ser para nuestro Dios en este mundo muy parecido al mundo en el que llegó Jesús. Esos fueron nuestros 3 mensajes anteriores. El día de hoy vamos a hablar de cómo la luz vino al mundo, pero el mundo que fue creado por Él lo rechazó y lo sigue rechazando hasta el día de hoy. Hablaremos de la respuesta del corazón humano a la luz verdadera que es Jesucristo. Entonces, nuestro pasaje el día de hoy es Juan 1, del 9 al 11. Si quieres ir ahí en tu Biblia para hacer marcas, hacer anotaciones, o si tienes ahí donde estar anotando, vamos a estar ahí en Juan 1, del 9 al 11 el día de hoy. La palabra de Dios dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando Jesús llega en escena, empieza su ministerio, hay un incidente en Juan capítulo 9, vamos a llegar ahí, pero en Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Y este ciego de nacimiento que empieza a ver y es increíble, y luego no sabe quién lo sanó porque, pues no, obviamente no conocía a Jesús de cara porque era ciego. Pero en cuanto es sanado, Jesús se va y entonces le preguntan: ¿pero quién te sanó? Pues yo no sé. Y luego se encuentra Jesús al ciego en el templo y entonces ya se da cuenta quién es el que lo sanó, que era Jesús. Y entonces el ciego, el ex ciego, va con los fariseos que le habían preguntado: ¿quién te sanó? Y les dice que es Jesús, ¿verdad? Entonces se alza un alboroto ahí, no en sí por la alegría y el gozo de que un ciego de nacimiento haya visto, sino porque Jesús sanó. Increíble. Así es este mundo, hermanos. Increíble. Los fariseos, incluso, que eran personas religiosas que conocían lo que hasta en ese momento teníamos de palabra de Dios, el Antiguo Testamento, se lo conocían muy bien, no reconocieron en Jesús y sus milagros que Jesús era Dios, y no lo recibieron como tal, y lo rechazaron. Esta escena entonces en Juan 9 revela primero que la cercanía religiosa que muchos aquí tenemos, ¿verdad? Al venir a una iglesia y ser, digamos, cristianos, la cercanía religiosa no garantiza que puedas ver, que tengas visión espiritual. Los fariseos no reconocieron a Jesús, los judíos no reconocieron a su Mesías. La ceguera más peligrosa entonces no es del que sabe que es ciego. Dice el dicho, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa era la situación. Con esa verdad en mente, entonces vamos a entrar al mensaje el día de hoy. Juan nos va a presentar esta afirmación impactante, que la luz verdadera vino al mundo
y la luz verdadera fue rechazada. El rechazo al evangelio entonces es una consecuencia natural de algo que en teología se conoce como depravación total del hombre. El hombre caído no puede ver, está ciego de nacimiento, está ciego completamente a las cosas de Dios. El hecho de que haya nacido en ti el deseo de buscar a Dios es porque Dios te ha devuelto la vista, como el ciego de Juan 9. Pero tú has nacido ciego, y aún si estás hoy aquí o viendo este video diciendo, ¿qué es esto, verdad? Y pasas, estás ciego. Esa es la depravación total. La depravación total hace hincapié en el impacto devastador que el pecado causa en nuestras vidas. Nuestro pecado es lo que nos hace permanecer ciegos. La contaminación y corrupción en todos los aspectos de una persona hacen a la persona ciega a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. La incapacidad de cada persona de poder agradar a Dios lo mantiene ciego, no quiere agradar a Dios. De hecho, no quisiera que existiera Dios, lo rechaza por completo. Y la incapacidad total de la persona de vencer el pecado. Estamos vendidos al pecado y esclavos del pecado, inclinados al pecado. Todos estos son conceptos bíblicos. El ser humano sin Dios está en esa condición y es imposible para él ver el mundo espiritual, reconocer el mundo espiritual. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Literalmente se volvieron ciegos. Ahora, el problema principal de esta ceguera, y esto lo vamos a explicar en el hecho, yo espero que tú estés viendo las cosas espirituales, que tú no seas un ciego y esté predicándole a ciegos aquí. El que tú entiendas por qué las personas a las que les compartes no responden al evangelio. ¿Por qué tu familiar, tu hijo, tu hermano, tu jefe, tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, que le has compartido y todo, no, él no quiere saber nada de Dios? Entonces vamos a entender un poquito este mundo allá afuera. Entonces, el centro de todo pecado es la autonomía. Ellos quieren ser quien mande en su vida y no tener un Señor en su vida. Tú y yo como cristianos tenemos un Señor en nuestra vida, pero el pecado está estrechamente relacionado con esa autonomía o el deseo de ser autónomos y de hacer lo que yo quiera. Al cabo no le hago mal a nadie. ¿Has oído eso? La soberbia. Yo sé mejor de esto que tú. Yo sé los secretos de la Biblia, ¿verdad? El código de la Biblia, ¿verdad? El código Da Vinci. Ya vi la película. Sé de historia, he leído los escritos más antiguos, ¿verdad? Sé más que tú. Esa es soberbia. El egoísmo, ¿verdad? No, pues primero mis dientes, ¿verdad? Ya luego los parientes. La idolatría, poner tu confianza en otra cosa que no sea Dios. No solamente estamos hablando en la religión y los ídolos con imágenes y demás, estamos hablando de poner tu confianza en el dinero, poner tu confianza en el trabajo, poner tu confianza en los hijos, poner tu confianza en tu esposo, en tu esposa. Todo eso puede llegar a ser un ídolo. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios, eso es un ídolo. Y va a traer como consecuencia la falta de paz a nuestra vida. Pero el ciego no ve que está en problemas. No ve que no tiene paz en su vida. Los que hemos recibido la luz verdadera podemos entender, incluso cuando viene la situación difícil, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso solo es posible porque podemos ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Así que debemos responder ante un mundo así ciego con oración, porque lo único que les va a hacer volver la vista a este mundo es alguien que se acerque, le comparta de Cristo y luego ore por esa persona para que Cristo quite esa ceguera que este mundo ha puesto en su vida. ¿Me estoy explicando? El mundo necesita de nosotros que sí vemos para guiarlos a esa luz. Así es. Entonces, el día de hoy vamos a hablar a través de 3 puntos
que Dios se ha revelado, el mundo está ciego, como acabo de mencionar, y la religión incluso está ciega. Entonces vamos aquí a nuestro primer punto. Dios se ha revelado. Dios, para que entendamos todos, Dios no es un Dios lejano. Dios no no hizo la creación, el mundo, las estrellas, las galaxias, todo lo que existe, visible, invisible. Dios no lo hizo y luego se fue de vacaciones. Él no toma vacaciones. Hasta ahora trabajo y yo trabajo, decía Jesús. Dios no toma vacaciones, Dios no nos ha olvidado, aunque es un Dios todopoderoso, glorioso, que habita en luz inaccesible, dice la palabra de Dios. Es un Dios que no puede estar con el pecado, ¿verdad? Es santo, santo, santo. Aún así, ese Dios es un Dios cercano a ti y a mí. Es un Dios que se ha revelado, que se ha mostrado a su creación. Entonces, dice el pasaje de esta manera: aquella luz verdadera, que hablamos en los versículos anteriores de que es el verbo hecho carne y el verbo era la luz, ¿verdad? Y la luz vino a este mundo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿te das cuenta? Está hablando de la revelación que Dios ha hecho a cualquier persona que se diga persona y que pueda ver, que pueda percibir. A lo mejor es ciego realmente, pero puede percibir que hay un mundo creado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz verdadera, la revelación plena y suficiente de Dios. Dios se ha hecho visible de tal manera que nadie puede decir: yo no supe nunca de Dios. ¿Cómo es eso? Porque a lo mejor, y yo te dije el mensaje anterior, hay lugares en el mundo donde nunca han escuchado de Jesús, pero ellos saben que hay un Dios. Todas las culturas tienen una religión. Aún la cultura atea, ellos son su mismo Dios, es una religión, tienen su filosofía de vida y todo. Todas las culturas, todas las etnias tienen un sistema religioso. Todo el mundo sabe que hay algo allá afuera, grandioso, que creó este mundo. Dios se revela de esa manera. La luz, entonces, es la que revela quién es Dios, quién es el hombre, cuál es su condición espiritual. Cuando tú estás en un lugar completamente oscuro, lo primero que haces al entrar, por ejemplo, a un cuarto oscuro, ¿qué es? Pues vamos a buscar dónde se prende la luz, ¿verdad? Entras a un baño a oscuras, ¿verdad? Y ahí, pues primero cierras la puerta para que nadie te... Pero luego estás adentro a oscuras, o nada más yo le hago así. ¿Ustedes primero prenden la luz y luego cierran la puerta? Yo creo que sí. Bueno, yo cierro la puerta y luego a oscuras ando a tientas buscando dónde se prende la luz. Y cuando se prende la luz, me revela cómo está el lugar. Así, ¿verdad? La luz verdadera vino a este mundo y nos mostró cómo está este mundo. La luz revela quién es Dios, quién es el hombre, cuál es su condición espiritual. Y así como en la visión de nosotros, la humana, se requiere luz, un ojo sano y un cerebro que interprete la luz, la ausencia de cualquiera de estas cosas impedirá ver verdaderamente. Entonces, para los que no me conocen, soy médico de profesión. Entonces voy a dar mi clase de anatomía y fisiología, ¿ok? ¿Cómo es que vemos? ¿Cómo es que el ojo ve? Bueno, el ojo tiene unos receptores, que son unas extensiones directas del nervio, el nervio óptico, una extensión directa del cerebro. Y están expuestos. O sea, está el ojo, pero el ojo, tú sabes, es transparente, y entonces el cerebro está viendo hacia afuera. Ese es el nervio óptico. Está increíble, ¿verdad? Estos receptores son fotosensibles, son sensibles a la luz, ¿ok? Y entonces la luz, por ejemplo, del sol, la luz viaja, golpea todo lo que golpea la luz, algunas ondas de luz se absorben, por ejemplo, el color blanco es que toda la luz está rebotando y entonces en mi ojo se ve blanco. Pero en las cosas negras, por ejemplo la blusa de Cari, que es negra, toda la luz que llegó se absorbió en esa blusa. Así que el color, no hay nada que rebote hacia mi retina,
y entonces yo lo percibo de color negro. Y así los diferentes colores, ¿verdad? Según la cantidad de luz que se absorbe y la luz que rebota a mi retina son los colores. Y entonces a través de los colores yo puedo identificar formas, puedo identificar profundidad, distancias y demás. ¿Ok? Pero eso es solo un rango de electromagnetismo que llega a mi retina. Hay un gran rango de luz que mi retina no reconoce, como los rayos X, por ejemplo. Yo no puedo ver como Superman tus huesos y todo, ¿verdad? O a través de ti, ¿verdad? O a través de las paredes, ya no lo puedo yo hacer. Mi retina no está diseñada para eso. Pero para que mis ojos puedan ver, primero tengo que tener un ojo sano, porque la luz está. Pero si mi ojo no es sano, yo no puedo ver. Y esa es la condición del ser humano. Por más buena luz que haya, Dios se revele a su creación, el ojo humano, espiritualmente hablando, no puede verlo, está dañado. No tiene tampoco un cerebro, por así decirlo, que interprete bien lo que está viendo. Ven el milagro de la sanidad de un hombre y en lugar de enfocarse en el milagro y lo que Dios hizo, no interpretan bien eso y entonces dicen, no, demonio tiene. ¡Wow! ¿Sabes que esa fue la peor blasfemia que le hicieron a Jesús? Increíble. Entonces, el ser humano allá afuera ni tiene buen ojo, ni tiene buena interpretación de las cosas. Y ellos interpretan que fue una coincidencia. Te van a querer explicar científicamente. No, mira, lo que pasa es que era una catarata, ¿verdad? Entonces Jesús como que le movió la catarata y entonces... No, lo que quieres es rechazar la luz verdadera. Y a través de la ciencia quieres rechazar todo lo que se dice Dios. Llegan hasta el Big Bang, de ahí no pueden pasar. Porque detrás del Big Bang, ¿qué crees? Hay un Dios. Y sí, muy padre la teoría y las matemáticas detrás de todo eso, pero hasta ahí llegó Stephen Hawking. Y después de eso le dijeron, pero antes del Big Bang, no sé. Y se murió así, rechazando a Dios, un hombre muy sabio en ciencia. Ese es el problema. Mira, Dios se ha revelado en el universo. Tú debes ver a Dios en cada cosa del universo. Dios se hace visible en el orden. Decimos, si tú llegas a una casa y la casa no hay nadie, pero la casa está barrida, ordenada, limpia, ¿verdad? Todas las cosas en su lugar. Llegas y hay hasta una taza de café y está humeando el café, pero no ves a nadie. Inmediatamente tu reacción, ¿qué es? Hola, ¿dónde está la gente? ¿verdad? ¿Alguien vive ahí? De hecho, alguien se acaba de ir de ahí, ¿sí o no? O vamos a interpretar, no, mira, o sea, es que es obvio, donde hay orden, debe existir un Dios con tal capacidad como para poner a este mundo, nada más así, ¿verdad? Como para poner a este mundo en el lugar donde está, a la distancia que debe estar del sol. Si tú mueves el mundo unos kilómetros más cerca del sol, no estaríamos aquí. Si moviéramos la tierra un poco más lejos del sol, tampoco estaríamos aquí. Es increíble la exactitud y el orden en toda la creación. Increíble. A través del orden, a través de la grandeza de Dios. Mira, el hombre ha hecho grandes cosas, grandes avances científicos. Pero los pájaros ya volaban antes que nosotros. Y la gente no identifica eso como, wow, algo que se les hace tan natural ver a los pájaros volar, ¿verdad? Y que vuelen en orden. ¿Quién les dijo, verdad? Que él era el líder, que va delante de la parvada de pájaros. Y luego que viajaran de norte a sur, de sur a norte, tienen un calendario. ¿Quién les dio el calendario? Todas esas son maravillas de Dios. El orden, la grandeza, que el mundo continúe.
de tal manera que toda persona que no quiere ser ciega, que toda persona puede ver a Dios a través del universo, de lo creado. Y eso obliga a las personas a tener una respuesta ante ese Dios. Y es lo que no quieren. No quieren reconocer que hay un Dios detrás de la creación, porque entonces toda su vida va a ser afectada porque crees en Dios. Y si crees en Dios, ahora tienes una responsabilidad moral, tienes una responsabilidad de responder adecuadamente a ese Dios como Señor sobre tu vida y que Él reine en tu vida y que puedas saber que cuando mueras en este mundo hay un mundo posterior, una vida posterior, y eso es lo que no quieren. Romanos lo explica mejor que yo. Vamos aquí, Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues que Dios se los manifestó a todo el mundo, por todas las épocas, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen ¿qué? Claramente. ¿Para ti es claro? ¿Para ti es claro ver la creación y es wow, eso es Dios? ¿Sí es claro para ti? ¿Sí? ¿Nada más a uno? ¿Sí o no? Amén. Es claro. Porque tú sí lo puedes ver y las personas no, ¿verdad? Porque están ciegas. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Ese es el punto. Ahora, esa es la condición del ser humano sin Dios. Y van a permanecer así a menos que algo intervenga, que se produzca el milagro para que ellos puedan ver. Y tú y yo, hermanos, hablamos en el mensaje anterior, somos luz en este mundo también. Y le echamos la luz a la oscuridad. Y ellos pueden ser guiados a llevarlos a Jesús. Y que Jesús haga el milagro y que ellos puedan ver, como tú y yo vemos tan claramente, las maravillas de Dios. Entonces, hay una revelación especial. El que tú puedas decir hoy, sí, pues sí veo a Dios en la creación. Claro, yo conozco a Dios, yo he visto a Dios trabajar en mi vida. Eso es porque a ti se te quitó la ceguera. Y no lo hizo el que te compartió, lo hizo Dios. Dios curó la ceguera en nosotros. A eso lo llamamos revelación especial. Entonces hay revelación universal, pero para ti en especial hubo una revelación especial. Dios ha determinado que su luz sea proclamada a través de su palabra. Y la palabra de Dios, y Dios mismo, tienen poder para sanar esa ceguera espiritual. Debemos confiar entonces en la soberanía de Dios y en el actuar de Dios. Por eso nuestro trabajo es orar por las personas que no conocen a Dios e ir y presentarles el plan de salvación, presentarles a Jesucristo, orar ahí con ellos para que Dios haga el milagro. Y cuando Dios hace el milagro, yo no sé si tú has estado ahí, a mí me encanta ver ese momento cuando le estás compartiendo a alguien y sus ojos, no sé, algo pasa en su rostro. ¿Tú lo has visto? Algo pasa ahí en su... Y empieza a decir, no, pues sí, pues yo he mentido muchas veces. No, sí sé que existe Dios. Y pues sí he estado mal delante de Él. ¿Y qué hago entonces? ¿Verdad? No, pues vamos a rendirnos a Dios. ¿Y cómo se hace? ¿Verdad? Y entonces oran y reciben a Dios como Señor y Salvador. Y su vida es transformada, su rostro cambia, su modo de ver la vida es transformado. Y dicen, antes no era hijo de Dios, pero estoy segura que soy hijo de Dios. Y dices, ¡wow! Presencié ese milagro. Bueno, a mí me encanta esa parte. Dice Hechos 26, 18. Dice que está hablando aquí Pablo contándole su testimonio a los que lo estaban juzgando. Y entonces Pablo les cuenta, ¿verdad? Que él pues vio una gran luz, cayó a tierra, supongo que del caballo, nadie sabe, ¿verdad? No dice del caballo, pero se cayó en tierra
Y dice que él quedó ciego. Entonces lo llevaron a la ciudad, allá lo recibió una persona, oró por él y pudo ver. E inmediatamente fue bautizado. Y él está contando su testimonio y todo, cómo pasó su conversión. Y dice que una voz le habló y le dijo, mira, Pablo, yo te salvé para que abras sus ojos de la gente que no ve, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y hace la comparación entre estar ciego y estar bajo la potestad de Satanás y poder pasar a la luz, poder ver y estar bajo el señorío de Dios, bajo el señorío de Cristo. ¿Te gusta esa parte? A mí me encanta esto porque es algo que es también para nosotros, no es nada más para Pablo, para cada persona que ha podido ver a Dios en su vida. Ahora tú estás puesto en este mundo para que abras los ojos de otras personas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando Jesús, ¿verdad? Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y eso somos tú y yo. Dios entonces no se ha ocultado, se ha revelado plenamente en su Hijo. Si la luz ha sido revelada con tanta claridad, ¿por qué el hombre no responde a ella? Sería la pregunta, ¿no? Si Dios se ha revelado en forma universal y Él genera esta revelación especial, entonces, ¿por qué no todo el mundo cree? ¿Por qué no tenemos 5 servicios aquí de que se llena y se llena y se llena, ¿verdad? Y ¿por qué? ¿Por qué somos tan poquitos? Decía alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues ya te lo había dicho, ¿verdad? El mundo está ciego. El mundo está ciego. Vamos a ir aquí a nuestro segundo punto. El problema es que el mundo está ciego. Dice el pasaje, Juan 1:10. Ahora vamos al versículo 10. En el mundo estaba, porque Jesús vino a este mundo, nació, todo eso lo cuenta Lucas, Mateo, que el niño en el pesebre y los pastores, y tú sabes, ¿no? Todo lo de Navidad. Juan no, Juan va directo, ¿verdad? Jesús es Dios, Dios es luz, Dios vino a este mundo. Jesús vino a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho. Eso ya lo vimos en el versículo 1. Y el mundo por él fue hecho. O sea, él creó el mundo y luego se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso la serie se llama Dios con nosotros. Pero ¿qué pasó? Vino Jesús, el Mesías, es tan esperado por los judíos. El Mesías para salvación del mundo entero. Y vino a este mundo, pero ¿qué pasó? El mundo no lo conoció. Nosotros a veces decimos, ¿verdad? Híjole, si yo hubiera estado ahí, ¿verdad? Tal vez, a lo mejor tú hubieras sido de los que gritaban, crucifícale, crucifícale. Es triste esto, hermanos, que Dios mismo haya venido a este mundo y el mundo no se haya dado cuenta. El Creador, entonces, camina entre su creación, pero no fue reconocido. No lo reconocieron. ¿Te ha pasado que te encuentras a alguien en la calle y no sabes quién es? Y te saluda, qué vale, adiós, no, que no sé qué. Y volteo con mi esposa y le digo, ¿quién es? No me acuerdo. No lo reconoces. No, pues que es fulanito de tal, ya te acuerdas, ¿verdad? Bueno, el mundo le pasó eso. Vio a Jesús, dijo que era Dios y no lo reconocieron. Es un problema espiritual, no solamente moral, de qué mala onda, es un problema espiritual, de ceguera espiritual. Esta ceguera se originó en la caída. Ese fue el problema. Vamos a regresar al origen y echarle la culpa a quien tiene la culpa de todo, ¿verdad? Adán y Eva. Entonces, en la caída, Adán y Eva rechazaron la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó. Dios les dijo una cosa y ellos dijeron, no es así. ¿Por qué? Porque le creyeron a Satanás, vestido de serpiente. Y entonces, con que Dios te dijo, de ningún árbol puedes comer.
Y Eva le dice, no, sí, o sea, lo corrigió, ¿eh? No, la palabra de Dios dice que de todo árbol del huerto podemos comer, solamente del árbol del bien y del mal, nos dijo, no comas ni aun toques, ya eso ahí le enriqueció la palabra, ni aun toques, ¿verdad? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo Satanás? No es cierto, te está mintiendo, Dios te mintió. Porque sabe él que el día que comas de ese árbol, serán abiertos tus ojos. Pasó lo contrario, hermanos. Quedaron ciegos. Serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Puras mentiras. Y ellos prefirieron creer una mentira antes que creer la palabra de Dios, y rechazaron la palabra de Dios. ¿Qué pasó después? Una confusión moral, ¿verdad? Porque Dios le dijo, si comes de eso morirás, o sea, era malo. Y ellos dijeron, no, yo creo que es bueno para comer, dijo Eva. Vio el fruto y se le antojó, y vio que el fruto, dice ahí en Génesis, era bueno para comer. No, no era bueno para comer, si te iba a matar. ¿Te comerías algo que sabes que es veneno? Aunque esté bien bonito. El otro día, no hace mucho, me comí unos tacos. Se veían muy buenos. Y con hambre, pues, más, ¿verdad? Y a ¿cuántos eran? 5 por... A 2 por 1 creo eran. No, pues más ricos todavía, ¿no? Casi conozco a San Pedro, hermanos. Por ahí algunos estuvieron orando por mí. Y el mundo hace eso, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, por su ceguera. Eso le pasó a Adán y Eva. Una confusión moral de saber el bien y el mal. Y el deseo de autonomía. Ya no voy a necesitar a Dios porque yo soy Dios. Seré como Dios, de autonomía. No quiero nada. ¿Dónde has oído eso? Seguramente en tus hijos, ¿verdad? ¿Y qué les dice uno? No quiere, órale. Cuando tenga usted su casa, mijo, ahí hace usted lo que quiera. ¿Sí le dicen así o ya no? Porque le hablan al DIF y a derechos humanos y así. Cuando tenga su casa, usted pone sus reglas, ¿verdad? ¿Y ellos qué hacen? Pues los más rebeldes se van de la casa y ponen sus reglas en su casa, qué bueno. Pero tal vez no era la voluntad de Dios. Todavía hay momentos para eso y hay que hacerlo bien, pero no por la autonomía que yo quiero tener. Ese fue el pecado de Adán. Y en lugar de ver a Dios como una autoridad que cuida de ellos, que está al pendiente de ellos, que tiene un mejor plan para tu vida que el que tú te puedes inventar, ellos simplemente no quisieron a Dios en sus vidas y no les importó. Ese fue el pecado de Adán y Eva, nos lo pasaron a todos nosotros y la naturaleza humana trabaja de esa manera. Quiero que entendamos cómo funciona el mundo allá afuera, no para que los juzgues y los señales y bola de pecadores y no sé qué, ¿verdad? Hay que entender su condición y qué es lo que vamos a hacer con ellos, cómo trabajar con ellos, porque debemos entender, ellos son ciegos de nacimiento, así nacieron, ciegos. La ceguera espiritual surge cuando el corazón humano, aún teniendo conocimiento de que hay algo allá afuera, un ser superior, le llaman algunos, esta persona se enorgullece en sus razonamientos, su entenebrecido corazón, ¿verdad? Piensa cómo explicar todo sin Dios y queda a obscuras en el interior. Esa es la situación de cada persona que nace en este mundo, nace ciega, sin Dios. Pero nació en mi casa y que todos somos cristianos, bendito Dios, va a tener mucho gente que le eche luz ahí y que ore por él para que un día reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador y se le abran los ojos. Ojalá así pase. Es trabajo de los papás, por cierto. Dice Romanos 1:21, que habiendo conocido a Dios en su creación, decidieron no glorificarle como Dios, ni siquiera le dieron gracias. Otra característica de este mundo, ser ingrato. Una persona que no dice gracias.
ser ingrato. Dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y sigue diciendo ahí, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios por cosas, por animales, por reptiles, ¿verdad? Por perros, ¿verdad? Adorando a la misma muerte. ¿Te puedes imaginar eso? Horrible. Ellos son ciegos así. Necesitamos nosotros entonces trabajar con un mundo ciego, llevándoles la luz y haciendo que vean por primera vez. El rechazo al evangelio es natural en el hombre caído, pero la conversión de estas personas no va a depender de nuestra elocuencia, de lo bien que yo hable aquí, o de lo que tú hables a una persona, sino de la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que las personas que nacen ciegas puedan ver por primera vez? Ora mucho, sé luz en medio de ellas y deja que Dios haga el resto. Y deja que Dios haga el resto. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque lo veo en mi Biblia, hermanos. Así trabaja Dios. Lo vi en mi vida y lo veo en la Biblia. Te traje nada más un ejemplo. Un ejemplo. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira. O sea, es una persona real que vivía en una ciudad que hasta el día de hoy, ahí está Tiatira. Esta Lidia adoraba a Dios. ¿Qué Dios? Yo no sé, muy probablemente era judía, algo Dios ya estaba trabajando en su vida. Dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿A quién oía? A Pablo y Silas, y estaban ellos predicando ahí en el río, y llegó Lidia con otras vendedoras de púrpura, y Pablo les empezó a predicar el evangelio. Y entonces ella se sentó ahí a escuchar, y el Señor, o sea, se requirió de Pablo, que Pablo fuera a ese lugar, abriera su boca explicando el evangelio, y entonces Dios trabajó en el corazón de Lidia, haciéndola que se sentara a escuchar, y luego el Señor, dice ahí, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué crees que pasó? Lo vamos a ver en el siguiente mensaje. No es cierto. Aquí está, en el siguiente versículo. ¿Qué pasó? Se bautizó. Ella entendió lo que Pablo decía. ¿Sabes que mucha gente rechazó lo que Pablo decía? Uno dijo, casi me convences a hacerme cristiano. Casi, ¿verdad? Dijo Pablo, ojalá y no fuera casi, ¿verdad? Que todos los que me están escuchando se convirtieran, excepto estas cadenas, dijo él. Pero no era la elocuencia de él, es que Dios tiene que trabajar en las personas. Y entonces el Señor abrió el corazón, ella escuchó atenta a Pablo y fue bautizada. Y cuando fue bautizada, ella ahí, oye, esta mujer corrió a su casa a llevar el evangelio, cosa que tú y yo también tenemos responsabilidad de hacer. ¿Quién más les va a llevar el evangelio? ¿Quieres que yo vaya a predicarles? Si tú vives ahí, los ves todos los días. Bueno, si no vives con ellos, por lo menos eres lo más cercano a un Cristo que ellos van a conocer. Ellos te necesitan a ti ahí. No solamente tu familia, otra vez, tus compañeros de trabajo. Yo no puedo ir a otro hospital que no sea el Hospital Ángeles, me apedrean. Hay una rivalidad entre hospitales. Pero tú que trabajas en otro hospital, tú tienes la responsabilidad de llevarles el evangelio a ese hospital. Y así, ¿verdad? En cada trabajo, yo no puedo entrar a la zona industrial, no tengo la credencial, nadie me conoce en la entrada, no sé quién decir a quién voy a ver. Pero tú que haces trabajos en la zona industrial, tú tienes entrada y salida ahí a la hora que sea. Y nada más le llevas unas gorditas a la de la entrada y te deja pasar. Si se te olvida el gafet, ¿sí o no? Tú eres el responsable de tu área de influencia, a eso me refiero. Dice que fue bautizada ella, fue bautizada su familia, y dice Pablo que les rogó, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, y dice Pablo, y nos obligó a quedarnos, porque seguramente Pablo dijo, no, tengo que ir a otro, no, usted no se va aquí, ¿verdad? Siéntense, sírvanle ahí
sus enchiladas potosinas, ¿verdad? Órale, ¿cómo que no, verdad? Aquí nadie se va a ir hablando. Y la sentó ahí, y los sentó y los obligó a quedarse, dice. Lidia se convirtió, hermanos. Fue increíble ese momento. La luz estuvo presente, pero el corazón caído no puede reconocer a Dios sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios. La luz estuvo presente, pero el corazón caído no pudo reconocer la gracia. No puede reconocer a Jesús sin gracia, no puede reconocer la luz sin gracia. Por eso el pasaje dice eso, ¿verdad? La luz vino a este mundo. El mundo por Él fue creado. Él en el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. Y aún hoy, pues sigue sin conocerlo, mucha gente. Ahora, Juan revela una verdad aún más importante, y esto sí ya va a aplicar a nosotros. La ceguera también puede existir en medio de las religiones. Y si tú has convertido tu cristianismo en religión, por la alerta sísmica, ¿verdad? Aguas. La religión está ciega también. La religión está ciega. ¿Por qué digo esto? Juan 1:11. Juan 1:11. A lo suyo vino. ¿A qué se refiere con lo suyo en singular? A lo suyo. A lo suyo vino, muy probablemente se refiere a la creación entera, al mundo. Él vino a este mundo, lo acaba de decir en el versículo anterior. A lo suyo, que es el mundo, que le pertenece a Él porque Él lo hizo. A lo suyo vino, pero luego dice los suyos, en plural. ¿A quién se referirá? Bueno, dicen los estudiosos que muy probablemente ahí se refiere al pueblo judío, al pueblo de Dios. A los suyos. Dijo, este es mi pueblo, yo lo crié, lo formé, lo hice, para gloria mía los he creado. Este es mi pueblo. Y a los suyos vino, y los suyos tampoco le recibieron. Cristo vino al pueblo del pacto, hizo un pacto con ellos, básicamente se casó con ellos, por así decirlo, pero fue rechazado. Los fariseos decían, vemos, ¿verdad? Pero permanecían ciegos. Les dijo, pues porque ahora dicen veo, hay más condenación sobre ti, porque diciendo que ves, estás ciego, le dijo Jesús. Cristo declaró también a otra iglesia en Apocalipsis, a la iglesia en la Odisea, que decía, soy rica, no tengo necesidad de nada, y Jesús le dice, eres pobre, ciega y estás desnuda. En la iglesia, las religiones pueden engañar a las personas y creer que están viviendo una espiritualidad engañados. Cualquier religión, no vamos a hablar de alguna en especial. Aquí en México, pues la principal es la católica. En otros lugares, la principal, como te dije, en el país de Irán es la religión islámica, los musulmanes. Más hacia el oriente, pues están los budistas, ¿verdad? Están otras religiones menos conocidas. Aquí mismo, y como religiones derivadas del cristianismo, están los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, cualquier otra religión. Pero aún entre cristianos, hermanos, esto me preocupa porque, déjame decirte, hemos viajado, mi esposa y un servidor, a iglesias en el sur de América. Es una América, pero en el sur. En Centroamérica, más bien. Fuimos a Panamá una vez. Bueno, hemos ido varias veces, pero una situación que vimos en Panamá es que nuestro cristianismo, que nosotros aquí nos reunimos cada domingo y hacen lo mismo que nosotros, el cristianismo es una religión. Y entonces salimos a evangelizar como salimos aquí en México y tocábamos puertas. Buenos días, porque tienen la puerta abierta por el calor. Buenos días, y con miedo de que te salga un perro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y entonces, buenos días, se oye ahí adentro, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y están con el ventilador así, ¿qué pasó? ¿Está vendiendo algo? ¿Qué? No, pues venimos a hablarle de Jesús. Pues ya se nos ocurrió decirle así. Ah, pásale. Oh, ¿tú quisieras que eso hicieran aquí, verdad?
Abre la puerta ahí, pásale, el perro no hace nada. Y llegas y te pasas y está la sala. Pásenle, siéntense, un vaso de agua. ¿De qué iglesia vienen? No, pues de aquí, de esta la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué? Pues dígame. No, mire, pues que Jesús, sí, y se saben los versículos, se saben todo. Dices, no, pues vine a una casa cristiana, ¿verdad? Te vas a la siguiente y pasa lo mismo, te vas a la siguiente y pasa lo mismo. Y pareciera que el 80% de la población es cristiana, pero cuando hablas con ellos, te das cuenta que su vida no refleja el cristianismo de la Biblia. Son borrachos, son infieles. Los cristianos, los que se dicen cristianos, hermano, son avaros, codiciosos, chorro de pecados, ¿verdad? Pero se dicen cristianos. Se volvió una religión más. Van el domingo a la iglesia. Aquí a veces ni vienen a la iglesia, pero ellos van. No, sí vamos, por lo menos una vez al mes, pero como religión. Qué triste. Esa ceguera espiritual entonces se manifiesta dentro de sistemas religiosos que hablan de Dios, usan lenguaje bíblico, pero viven sin la luz del evangelio. Increíble. ¿Cuál es el problema? Dice que el Dios de este siglo es Satanás, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es un problema espiritual, por eso se necesita orar, por eso es una guerra espiritual, ganar a una persona para Cristo. Necesitas orar. En la iglesia esta que te digo, ¿verdad? Apocalipsis 3:17. Tú te dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 3 versículos más adelante ves a Jesús tocando a la puerta de una iglesia. ¿Te imaginas que nosotros no dejamos entrar a Jesús aquí? Vamos a hablar de superación personal, vamos a hablar de hacernos ricos, vamos a hablar de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero Cristo está fuera de la iglesia. Vamos a hablar de que hay un campeón dentro de ti. O sea, no sé qué quieres escuchar. Pues por eso muchas iglesias se llenan, porque les hablan de todo eso, ¿verdad? De que todo va a estar bien, de que vas a prosperar, de que vas a sanar de tu enfermedad, de que vas a conseguir el super mega trabajo, ¿verdad? Porque Dios está contigo, y todo distorsionado. Es el evangelio, hermanos, pero es un evangelio diferente. Y claro, la gente lleva ahí porque le gusta escuchar esas cosas, no lo que predicamos aquí. Y entonces tres versículos más adelante ves a Jesús tocando afuera de la puerta y llamando, ¿verdad? Si alguien abriera, entraré, ¿verdad? Entonces es un problema. Los cristianos religiosos, no solamente las demás religiones que los tienen cegados. Hay gente que le compartimos y aún diciéndole, ¿verdad?, del evangelio, y le estábamos ya hasta discipulando, creo, y cada vez que llegábamos decía, sí, pero yo soy católica, ¿eh? Sí, hombre, está bien, no pasa nada, déjame seguirte compartiendo la Biblia, ¿verdad? Y le compartíamos la Biblia hasta que ya, solita, ¿verdad? Solito. Pero ahora, cristianos religiosos, no. Eso es más peligroso todavía, más peligroso. La religión externa no garantiza una vida espiritual, apréndete eso. El que tú alces las manos, cantes bien fuerte, digas amén a todo, etcétera, etcétera. La religión externa, si no está fundada en algo interno, no te garantiza nada. Es posible incluso estar cerca de la Biblia, pero lejos de Dios. La iglesia debe evaluarse continuamente delante de Dios si estás en la fe. Ese es el punto. He escuchado a personas en contra de la palabra de Dios y la citan. ¿Sabes que el diablo también citaba la Biblia? No es garantía de nada el que tú te conozcas la Biblia. Tienes que vivirla. Ese es el punto. Debemos examinarnos delante del Señor para confirmar que nuestra fe está puesta únicamente
en Cristo, en el verdadero Dios. Dice 2 Corintios 13:5, escudriñense a ustedes mismos si están en la fe. O sea, sincérate contigo mismo, no con nadie más, contigo mismo, ¿verdad? Es un momento de reflexión, sería bueno iniciando el año. Pruébate a ti mismo. O dice Pablo, es que Pablo les está regañando a los corintios, ¿verdad? Entonces les dice así, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo esté en ustedes, a menos que realmente estén reprobados. Examínense. La religión sin haber este encuentro con Jesús, esta rendición de mi vida a Cristo, puedes hablar de la luz incluso, pero aún permanecer en tinieblas y ciego. Y eso me preocupa para la iglesia. Porque los que decimos que vemos, podemos también estar ciegos. Entonces, voy a concluir aquí. Juan, inmediatamente llevamos 11 versículos de su evangelio, ¿verdad? Nos ha confrontado con la realidad, ¿verdad? La luz verdadera, que es Jesús, que creó este mundo, vino a este mundo, y el hombre caído, sin Dios, lo rechaza. Y es natural. Acostúmbrate a ser rechazado. No te están rechazando a ti, están rechazando el evangelio. Incluso hasta un lado. Cuando digan, no quiero oír nada. Ok, pues vamos a seguir siendo amigos. Y sigue reflejando la luz de Cristo en su vida. Invítalo a tu casa y no hables de Dios. Invítalo a tu casa y de repente otra vez empiezas, ¿verdad? Pues déjame orar por ti, ¿verdad? Cuando venga la situación difícil, vas a ver a dónde correr. Y va a llegar contigo y le vas a decir, déjame orar. Y ora por esa persona constantemente para que pueda llegar a ver a Cristo. El hombre caído lo va a rechazar. Entonces, la esperanza no está en el hombre, en ti, lo que tú puedas hacer por las personas. Te dije, lo único que puedes hacer es orar y presentarles el evangelio. Y hay que hacerlo. Pero debemos confiar en la gracia soberana de Dios que abre los ojos a los ciegos y concede vida donde hay muerte. Alguien le preguntó a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es sí. Son pocos. Son pocos. Entonces, quise traerte aquí 3 tareas concretas, ¿ok? Ora diariamente por la conversión de personas. Por lo menos anota 3 personas. Haz una lista, ¿verdad? Identifica al menos 3 personas. Y ora cada día para que Dios abra sus ojos a la luz de Cristo, pues cuando le eches la luz, ¿verdad? Si no, no va a llegar sola la luz también. Entonces tú le echas la luz, pero ya oraste que la luz haga ese efecto en sus ojos, que sus ojos sean sanados y puedan ver a Dios. Por eso digo, número 2, evangeliza. Entonces tú tienes que saber cómo presentar a Cristo. No lo presentes como el súper regalo, el que te va a solucionar todos tus problemas. Ese es el genio de la lámpara, ese no es Dios. El que te llena de favores y de regalos, ese no es Dios, ese es Santa Claus. ¿Eh? O los Reyes Magos, o el Niño Dios, ya no sé, ¿verdad? ¿Qué tanto? No, tú tienes que hablarles de Dios. ¿Cómo les vas a hablar de Dios? Pues tú tienes que conocer a Dios. Por eso insistimos en que vengas a la iglesia y aquí conoces más de Dios. Insistimos en que leas tu Biblia para que conozcas mejor a Dios, que la estudies la Biblia para que conozcas más a Dios, que tomes los cursos de nuestra iglesia para que conozcas más a Dios, que tengan comunión unos con otros para que conozcas a Dios. Y entonces vas a poder hablarle de Dios a otras personas. Comparte ese evangelio con claridad, entendiendo que el rechazo de las personas, cada vez que les hables, muy seguramente va a suceder así, te van a rechazar y es natural que te rechacen. Pero la salvación es obra de Dios y tienes que orar por esas personas una y otra vez. Una de las cosas que nos hemos olvidado es invitar a personas a la iglesia. Invítalas una y otra vez. Yo llegué por invitación a la iglesia, pero me estuvieron invitando un año antes de que yo dijera sí.
y no se dieron por vencidos. 1 año. Y número 3, evalúa tu fe. A lo mejor ahí está el problema. Evalúa tu fe, evalúa tu santidad, porque te dije la vez pasada, no quieres hablar de Dios porque tu vida no refleja una vida cristiana. Entonces, primero, arréglate con Dios, vive una vida cristiana para que seas luz y puedas llevar la luz a otras personas. Evalúa tu fe, evalúa tu santidad, examínate si estás viviendo en la luz de Cristo o solo cerca de ella. Y recuerda que a Jesús lo rechazaron. Jesús fue rechazado. Pero cuando Pedro se levanta y les dice, ese Jesús al que ustedes mataron, les dice a los judíos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de esos que gritaron, crucifícale, crucifícale? La respuesta fue, ¿y ahora qué hacemos? ¡Wow! Por eso dice Hebreos, ¿verdad? Que Jesús aguantó ahí sobre la cruz, puesta la mirada en el galardón, el fruto de su sufrimiento, personas convertidas, personas salvadas, y aguantó el rechazo, que le escupieran, lo golpearan, se burlaran de él y lo mataran. Dice, pero por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice en Juan 15:20, ya no lo traigo ahí, lo agregué hoy en la mañana a mis notas. Juan 15:20, está hablando Jesús a sus discípulos y les dice, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Pero ¿saben qué? Dice, si han guardado mi palabra, algunos como ustedes, si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y hay esperanza en que puedan llegar a ser cristianos. Amén. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.